Hola, ¿cómo están? Yo soy la doctora Leti Asensio. Estamos en una emisión más del programa Metamorfosis, Vida y Muerte. Y bueno, seguimos con esta semanita pues de mucho frío, todos en casita, queremos estar cobijados. Y pues qué bueno que nos puedan seguir escuchando en esta transmisión en promoestereo.com. Y bueno, como ya se dieron cuenta, pues hemos estado tocando algunos temas que puedan ser realmente de utilidad para ustedes en estos tiempos difíciles y que podamos aportar nuestro granito de arena. Entonces, pues hoy vamos a platicar de un tema que tiene que ver con una cuestión de impacto que estamos teniendo, que es la búsqueda de un empleo. Porque a veces es un trabajo buscar trabajo, y la verdad es que también uno diría, pues buscar trabajo y no morir en el intento porque uno se desespera, pero pues justamente vamos a trabajar este tema y pues para ello tenemos a 4 expertos que quiero presentarles en este momento, sin antes recordarles que estoy en redes sociales. En Facebook me encuentran como Metamorfosis, Vida y Muerte, como Leti ASHU, o me van a encontrar en Instagram como Asensio LE, o en Twitter como Leti Asensio. Y bueno, sin más, vamos a entrar a esta temática y quiero presentarle a 4 invitados que realmente aprecio muchísimo, que son personas que conocí hace algún tiempo, que tuve la gran fortuna de aportar algo en la formación profesional de los 4, y ahora pues ya son grandes profesionales que se dedican a este campo de la psicología organizacional y de la psicología industrial, más en esta parte de el reclutamiento y selección, la capacitación y cosas que ellos nos van a platicar justamente en esta tarde. Quiero presentarles al licenciado Rafael Domínguez Pérez. Él es psicólogo organizacional con más de 10 años de experiencia en recursos humanos, liderando y generando equipos de alto rendimiento para subáreas de reclutamiento y administración de personal en empresas nacionales e internacionales. Y un placer tenerte aquí, Rafa. Bienvenido. Gracias a ti por la invitación. También quiero presentarles a la licenciada Marisol Fuentes Montes. Ella es licenciada en psicología, actualmente es la jefa regional de recursos humanos, con más de 10 años también de experiencia en esta área, principalmente en la industria de alimentos, incluyendo empresas transnacionales. Hola Marisol, bienvenida también, un gusto de verte. Muchas gracias, maestra, a sus órdenes. Aquí agradecida con la invitación también. Muchas gracias. También quiero presentarles al licenciado Carlos Said Tenorio Villamil. Él es licenciado en psicología, ha trabajado en evaluaciones de tipo organizacional y criminológica, fue gerente de capital humano en Grupo Maya, seguridad en reclutamiento y selección, desarrollo organizacional y relaciones laborales, y cuenta con el registro además de la Secretaría de Trabajo como capacitador oficial. Said, bienvenido también al programa Metamorfosis, un gusto verte. Igualmente, maestro, muchísimas gracias por la invitación. Y finalmente tenemos a Fabiola García Frola. Ella es licenciada en psicología con una especialidad en administración de empresas con orientación al talento humano, con 11 años de experiencia en empresas como la CEP, como Ceneval, como CEDU, Ciudad de México y Nissan, y actualmente es gerente financiero. Fabi, bienvenida a Metamorfosis, también un gusto tenerte y reencontrarte y poder platicar pues con ustedes en esta tarde. Bienvenida, Fabi. Mucho gusto, muy bien, gracias por la invitación y pues listos. Muy bien, pues vamos a tener un tema que creo que es muy interesante para todos en estos tiempos, y quisiera preguntarles, ¿qué tan difícil es? Ustedes se dedican a seleccionar al personal y darle pues toda una serie de características para que puedan desarrollarse en los puestos de una manera mucho más eficaz. Pero ¿qué tan difícil es en estos tiempos buscar trabajo? ¿Por qué de repente nos cuesta trabajo identificar para qué somos buenos? Porque eso define hacia dónde, con quién, cómo puedo empezar a buscar trabajo. ¿Alguien pudiera empezar, Rafa? ¿Por qué en estos tiempos es tan difícil encontrar trabajo? Ya sabemos que estamos en una crisis por la pandemia desde hace ya varios meses,
pero en general siempre ha sido un trabajo, buscar trabajo, ¿no? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué no es tan fácil? Correcto. Yo creo que definitivamente la pandemia ha reforzado un punto que ya traíamos todos, que es nuestra capacidad de adaptación. Y eso definitivamente es lo más importante, sobre todo en estos tiempos. Tiene que ser nuestra prioridad de reinventarnos. ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy en día particularmente? Puestos que ya se venían desarrollando con cierto cauce, se están transformando. Algunos están dejando de existir, pero están existiendo nuevos. Y esto siempre ha pasado. Por poner ejemplos, la parte de los contadores, por dar un punto ahí, en los años 90 estábamos hablando que estaban súper de boga, constantemente se encontraba trabajo y demás. Ahorita es un trabajo en peligro de extinción. Y no es por pandemia, en realidad viene en un proceso previo llamado tecnología, ¿no? Y empezaron a meter sistemas y programas en el cual todo esto se va transformando. ¿Qué es lo más importante y la prioridad? Buscar mantenerse a la vanguardia, en otra palabra, de moda. Es decir, para dónde se está moviendo el mercado y para dónde me tengo que ir actualizando. Y no casarse con una idea, ¿no? Yo, por ejemplo, recordaba todavía los tiempos que iniciaba la carrera de psicología y yo me veía con mi consultorio clínico, clientes y todo ese lado. A partir de un poquito a la mitad de la carrera fue hacer una Y, es decir, a ver, existen otras ramas, ¿no? ¿Para dónde me puedo ir? Empecé más o menos desde la mitad de la carrera y me he seguido reinventando. Les hablo todavía que hace un año hice un cambio de RH de muchos años a RH diagonal comercial. Y esto es el punto, ¿no? De repente irnos reinventando sin tirar los planes, simplemente aprovechar las Y que se van haciendo en la vida y sabiendo tomar o tener un plan B, un plan C y seguir abriendo puertas. Yo creo que parte de ahí que es el tema de la persona. Y en segundo punto, tal vez sí el sector, ¿no? Hoy definitivamente la economía está muy complicada. Todos estamos enterados ahorita y vemos que los restaurantes están cerrados, mucha gente está quedando desempleada versus el sector, por ejemplo, Didi, un Uber que ahorita no se dan abasto, o un sector médico que no se da abasto. Entonces, es tratar de estar en la corriente. Pero esto es, como bien dices, siempre ha sido. ¿Qué es lo que nos ocurre a las personas? Nos cansamos de repente muy fácil. De repente, el primer portazo decimos, híjole, y cambio totalmente. Y vale la pena a veces decir, ¿y si intento por otro camino? ¿Y si tengo más capacidades, más cualidades? Entonces, van por ahí, creo que un poquito los temas. Tienes razón, de repente uno piensa que ya su camino está escrito, ¿no? Y que ya tiene por ahí una línea muy clarita y de repente aparecen otras oportunidades que uno tiene que estar más bien atento a esas oportunidades y poder saber si ese camino tiene que cambiar, ¿no? Y tratar de redirigirlo, porque a lo mejor la sorpresa es que soy mejor para otras consideraciones que yo no había tomado en mi mapa de vida, que las que yo había pensado y que pues resultaron bastante buenas. Marisol, tú nos levantaste la mano. ¿Quisieras comentarnos algo al respecto? Bueno, nada más hacer énfasis en lo que comentaban acerca del tema de la adaptabilidad. Creo que en estos tiempos es algo totalmente indispensable en un perfil, tanto para un trabajo como para el tema de supervivencia que estamos atravesando pues a nivel mundial. Siempre dentro de un trabajo se va a valorar muchísimo las habilidades de resiliencia que tenga cada persona para los diferentes puestos en los que se ha contemplado. No nada más cuando venimos de afuera para entrar a una organización, sino cuando ya estamos dentro, también enfrentar esos retos o nuevos retos, también es importante tener esa adaptabilidad. Entonces, pues yo creo que pensando en el trabajo tendremos que pensar también
en quiénes somos, en qué momento estamos, en qué circunstancias nos encontramos para adaptarnos a este contexto, porque ustedes, además de buscar a lo mejor cuál es el camino que más puedo yo aportar como trabajador, también pueden identificar cuáles son las debilidades que tengo y fortalecerlas, ¿no? A través de la capacitación, a través de ciertos cursos que a lo mejor pueden perfilarme a un puesto diferente o darme una nueva oportunidad. Es cierto, tener esa resiliencia de la que hablamos justamente la semana pasada, que tiene que ver pues con esa capacidad de poder, decía Rafa, encontrar la Y y decir en qué momento estoy de mi vida, me voy a la izquierda, a la derecha, me sigo de frente. Lo que creo que no tendríamos que hacer es irnos hacia atrás. Mientras sigamos hacia adelante, creo que esa justamente puede ser esa gran oportunidad. Muchas gracias, Marisol. Said, ¿tú qué nos puedes compartir un poquito de qué se trata esto del reclutamiento y selección? Porque sabes que uno va a buscar trabajo, vemos que está la fila inmensa y que metieron varios currículums ahora de manera tecnológica y lo enviamos, y de repente nos dice la clásica frase del le vamos a llamar, una vez que tengamos una evaluación importante que tenemos que hacer. Pero ¿de qué se trata? ¿De qué estamos hablando cuando pues competimos con varias personas y se hace este reclutamiento y selección? ¿Nos puedes compartir un poco al respecto, Said? Claro que sí. Pues mire, yo lo que considero que tiene que tomar en cuenta una persona que está en búsqueda de empleo es, pues para empezar, identificar en qué empresa vamos nosotros a estar interesados para poder ser parte de ella, ¿no? Al final, muchas veces queremos encajar en muchos ámbitos y considero que es importante identificar en qué somos buenos para empezar, ¿no? Cuáles son nuestras competencias, ¿no? ¿Cuáles son aquellas competencias que están a la vanguardia que no tengo, ¿no? Y que pudiera yo adquirir esos conocimientos poco a poco. Incluso hay muchos tutoriales en internet, hay infinidades de sitios donde yo puedo obtener la información necesaria para poder estar a la vanguardia, ¿no? Si uno no está a la vanguardia, es difícil encontrar trabajo, porque la competencia está, pero full, arriba, ¿no? Entonces considero que pues tener las herramientas indispensables para poder meter pues toda mi información, todo mi currículum en un lugar en donde yo considero que sí puedo encajar, ¿no? Muchas veces por la desesperación metemos infinidad de currículums en muchos lados y pues nos terminan hablando de un lugar en donde vamos a la entrevista y pues precisamente salen con esa parte de que te marcamos, pero al final pues no quedas, ¿no? Y pues bueno, regresando un poquito al tema de cuáles son esas dificultades también, yo creo que de capacitación en el momento en el que estás cursando tu universidad, para poder que te den todas las herramientas para que sepas cómo encontrar trabajo, ¿no? Reforzar esa parte, yo creo que también es muy importante. Gracias, Airi. Creo que sí es claro el que podamos considerar para qué soy bueno, ¿no? ¿Cuáles son mis habilidades? Pero bien lo dijo Rafa y lo acabas de mencionar tú ahorita de manera reiterada, está a la vanguardia. Es decir, estar al día con lo que va saliendo, con lo que la propia dinámica de la vida nos va marcando, y creo que actualmente la tecnología nos ha llevado como a caminos completamente distintos y a desarrollar ciertas habilidades que a lo mejor anteriormente ni siquiera pensábamos o teníamos, ¿no? El saber manejar la computadora, el saber manejar perfectamente bien incluso hasta el teléfono celular, porque puede ser un recurso muy valioso para poder interactuar en la parte laboral. Y creo que es muy importante pues tener ese énfasis, porque es cierto, uno a lo mejor tiene una formación como en una licenciatura, pero también habrá gente que no tiene una formación académica específica, sin embargo, puede encajar muy bien en un puesto, ¿no? Claro. Puede ser
muy bueno, a lo mejor hasta siendo un buen plomero, siendo un buen electricista, y yo lo requiero para un puesto en particular, y creo que eso también, pues vale la pena que lo tomemos en cuenta. Sí, y yo creo que no solamente estar a la vanguardia en cuanto a tus competencias o en cuanto a tus habilidades, ¿no? Sino también estar a la vanguardia en tanto desde que tú presentas un currículum, ¿no? ¿Cómo lo presentas? ¿No? ¿Cómo lo formas? ¿No? Si estamos presentando un currículum de antes de, no sé, de 10 hojas, o si estamos presentando un currículum de una hoja, pero bien determinado y bien formado, ¿no? Y con colores que tal vez puedan a lo mejor ayudarte a llamar la atención del reclutador. Sabes que acabas de tocar un punto importante, Said, y me gustaría que Fabi me pudiera ayudar. De repente decimos, tengo que hacer mi currículum. Y uno dice, ¿cómo rayos se hace un currículum? ¿No? Ahora creo que lo que hacemos es teclear por ahí en la plataforma de Google y decir cómo se hace un currículum, y nos aparecen plantillas y nos aparecen varias cosas, pero es real que ha ido cambiando la forma en cómo se presenta un currículum. Yo recuerdo en mis tiempos, hace muchísimos años ya, que presentar un currículum era casi confesarte de lo que sabes hacer y poner desde el kinder, ¿no? Uno ponía, fui al kinder, la casita, después a la primaria, luego a la secundaria, luego a la preparatoria, y tomé estos cursos y además sé bailar y además sé cantar y además uno ponía todo, ¿no? Pero creo que eso ha ido cambiando, ya no es así. Pero Fabi, ¿tú qué nos puedes compartir, nos puedes decir acerca de cómo se elabora un currículum y qué tenemos que poner en un currículum? Ok, yo creo que primero tenemos que ubicarnos en nuestra realidad. Es un mundo globalizado y es un mundo capitalista. Ya tengo yo las habilidades, ya las tengo en mi cabeza. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Saber venderte. Eso es muy importante. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Tenemos un perfil, vendedor de autos, lleva 20 años vendiendo autos. Cierra su agencia y ahora, ¿a qué me dedico? Bueno, en mi currículum voy a poner que llevo 20 años vendiendo coches. Yo le diría no, al contrario, trata de ver tus habilidades desde un punto más, no sé, más general, ¿no? En vez de poner 20 años vendiendo coches, entonces yo tengo un buen manejo de producto, hago ventas de tangibles e intangibles, cuento con una cartera de clientes, tengo un buen manejo con mis habilidades sociales para los clientes. Ya es muy diferente a que yo ponga, vendo autos desde hace 20 años. El chiste es saber vender las habilidades que tú tienes, porque si no te sabes vender, no sirve de nada que estés, como mencionábamos, ¿no? Adaptado, a la vanguardia, tengo todo el conocimiento, pero si yo no lo sé transmitir, no sirve de nada. Entonces yo recomendaría que para elaborar un currículum, aparte de investigar la empresa donde lo voy a mandar, evaluar mis habilidades y cómo las voy a presentar para que yo llame la atención. Si alguien viene y se presenta así, hasta el reclutador dice, uy, me cayó del cielo, ¿no? Justo lo que estoy buscando, pero porque yo ya me preparé de esa manera, supe venderme y lo que yo invertí en mí lo estoy pues recuperando, es lo que yo recomendaría. Y creo que nos abres este tema, Fabi, porque es cierto, uno dice, pues yo soy un vendedor con mucha experiencia, ¿no? Pero a lo mejor no sabemos cuántos autos ha vendido. A lo mejor lleva 20 años, pero ha estado cambiando de agencia y solo ha vendido en toda su trayectoria a lo mejor 5 autos, ¿no? Y no pone eso. Y uno dice, no, claro que no voy a poner que solo ha vendido 5 autos. Más bien, voy a incluso a voltear a observarme y saber qué habilidades tengo. A lo mejor tengo buen manejo de la voz, tengo buen manejo de la relación con las personas, tengo buen manejo en poder hacer, como bien decías, mi cartera de clientes, y soy muy atenta con ellos y les hablo y qué se les ofrece, y estoy realmente desarrollando ciertas herramientas que me pueden ayudar para vender no solo autos, sino a lo mejor cualquier otra cosa que yo pueda hacer, porque bien decía Rafa al principio, no siempre tenemos que ir por la misma línea, a lo mejor busca siempre agencias de autos para ofertar su trabajo,
pero ¿qué tal si esa experiencia de 20 años en ventas ahora resulta que va a vender pues un producto completamente distinto, nuevo en el mercado, tecnológico que nunca había pensado, y esa experiencia ya también la va a poner en práctica, ¿no? Quiero preguntarte, Marisol, ¿hay algo que nosotros no entendemos cuando vamos a pedir trabajo? Y ahorita lo acaba de mencionar un poco Fabi, el decir, tengo que tener un perfil para identificar la persona que sea idónea para ese puesto. Y no es que no sirvamos para muchas cosas, sino para ese puesto en particular. Pero ¿cómo es que se hace este perfil? ¿Cómo es que ustedes, haciendo esta parte activa de reclutar gente, es decir, seleccionar y elegir la persona que más se adecue a una necesidad que busca cierta empresa, se realiza? ¿Cómo se hace esto, Marisol? Los perfiles de puesto pues tienen que ver sobre todo con, como lo decíamos, ¿no? Con un tema de solución de problemas específicos para el área donde se está buscando a la persona. Y bueno, sobre todo buscar una compatibilidad entre las características personales que incluyen pues como tal, valga la redundancia, personalidad, pero además expertise, capacitación, actitudes, aptitudes, habilidades a desarrollar, porque puede ser que yo sea muy buen líder de gente, pero nunca haya liderado un equipo de trabajo. Entonces, todas esas características deben estar específicamente descritas en la descripción de puesto o de perfil. Eso se hace en conjunto con un equipo integral de trabajo, que no nada más es recursos humanos quien hace ese levantamiento, sino en acompañamiento con el jefe de la posición, que puede ser que ya tenga mucha experiencia, y nosotros como recursos humanos nos toca pues encaminarlos y de alguna forma darles las herramientas para poder hacer una descripción correcta del perfil que están buscando. A veces nos toca, quienes nos dedicamos en esto, que de repente nos diga el jefe, ¿sabes qué? O sea, tiene que tener mucho punch. Sí, pero ¿qué es punch? O sea, yo no voy a publicar una vacante donde diga, busco a alguien con mucho punch, ¿no? O sea, tiene que ser una descripción específica, tiene que tener las características que estamos buscando, sobre todo pues enfocadas en las soluciones que necesitamos para el negocio en el que se desempeñe la compañía en este caso. Y cosa muy importante que creo que ha venido tomando más importancia o retomándose en muchas organizaciones es el tema pues de ser compatible también en los valores personales. Toda organización tiene una cultura organizacional en donde están incluidos el tema de valores, y como personas nosotros también traemos ya desde casa y en nuestra formación y en el transcurso de nuestra vida, pues valores que nos están acompañando y que nos definen como tal, como personas, y en la toma de nuestras decisiones también. Entonces, es muy importante ahorita, creo que las compañías están retomando muchísimo el tema de las evaluaciones de personalidad, pero también en los temas de valores. Entonces, no conviene a un negocio pues contratar a alguien que te vaya a hacer un fraude o a robar o a estar teniendo en riesgo el negocio y perdiendo dinero. Entonces, eso pues viene desde el tema de valores. Y creo que ahí es cuando se define desde la empresa a la que vamos a solicitar este empleo. ¿Qué tipo de empresa es? ¿Qué tan compatible también es con lo que yo soy? Y creo que ahí pues es cuando tienen que empatar ambas partes, lo que me ofrecen, como yo encajo y todo lo que pueda hacer. Ahora sí que mayor compatibilidad, ese será mi mejor recurso para ver si puedo pues competir por una posición. Rafa, tú querías comentarnos algo. Y algunos complementos, sobre todo la parte curricular que comentaba,
Fabi, muy acertada, nada más completar. Por ejemplo, y uniendo frases que decías, en Google hoy en día de repente podemos tomar plantillas, sí, definitivamente. Y esto que decía Fabi, de aterrizarnos en nuestra realidad. Esto entonces va a haber varias pautas. De entrada, una persona no puede tener nada más un currículum. Tenemos muchos, porque no es el mismo el currículum que no sé, que se tiene en LinkedIn, que tienes directamente por tu diseño en Word. Y ese mismo de Word hay muchos, porque no es lo mismo que le vaya a vender mis servicios a un banco o a una farmacia o a quién le estoy vendiendo. Hay que ser muy receptivo. Esa es una diferencia importante. Y la segunda es, ¿quién soy y cómo lo vendo? ¿Por qué? Es lo que decías ahí, si no mal recuerdo, de los currículums de las 10 páginas. Depende del sector. O sea, si hablamos, por ejemplo, de un sector médico, es totalmente normal. O sea, que ellos meten los cursos, las tesis, las publicaciones, o sea, una publicación de 3 páginas y es parte de su currículum y es la normal dentro de este sector. Alguien de ingeniería o tecnología, igual que meta una certificación y demás, es lo que está vendiendo, es su foco, el decir, soy CCNA de Cisco, de Java, lo que sea, eso es lo que más se está vendiendo porque es técnico. El ejemplo de las ventas fue excepcionalmente bueno porque definitivamente no es común, pero se agradece mucho cuando los candidatos ponen en su currículum este tipo de circunstancias que dan valor agregado, los logros. Yo hice, convertí, logré, y eso prácticamente en todos los puestos es importante. Entonces, las plantillas se vale ponerlo tal cual en Google de currículum médico, currículum contador, currículum psicólogo, y ver más o menos qué es lo que quién es mi competencia, qué está vendiendo mi competencia. Y que lo primero, cuando se ve un currículum, ya de entrada se entiende que es. Por ejemplo, y no me dejarán mentir los colegas que están el día de hoy. En cuanto llega un currículum de un mercadólogo o de un diseñador, lo sabes en menos de 3 segundos, porque es un flyer súper elaborado, con mucho color, las fuentes, los todos, es como muy puntual. Y desde ahí están diciendo, esto es lo que diseño, ese es su trabajo. Entonces, es su primer entregable que están dando, ¿no?, a la empresa. Entonces, era la precisión que quería dar en temas de los currículos. Creo que es muy bueno esto que nos compartes porque es cierto, uno quiere meter todo para que el currículum se vea muy fortalecido. Sin embargo, creo que lo que nos están ustedes guiando un poquito es tratar de sacar en esencia aquellas características que se adecúan más al tipo de trabajo que yo estoy solicitando, ¿cierto? Yo puedo poner que yo sé bordar y tejer, pero a lo mejor lo que quiero es entregar un currículum de psicóloga. Me van a decir, pues qué bueno que sabes bordar y tejer, pero en estas circunstancias yo no necesito que lo sepas hacer, porque lo que quiero es que seas buena psicóloga y además te relaciones con los adolescentes que no les gusta ni bordar ni tejer, ¿no? Entonces, creo que ahí es como muy importante esta precisión que nos hacen, porque es cierto, creo que hacemos el currículum sin tomar en cuenta que es nuestra carta de presentación cuando ni siquiera hemos ido a una entrevista, ¿no? Ustedes la leen, ustedes la revisan y desde ahí creo que ya están seleccionando a quién voy a traer a entrevista y a quién le voy a decir nosotros te llamamos, porque es la frase más útil que encontramos para decir que no fue seleccionado para este puesto, ¿no? Pero es como muy, a lo mejor ingenuo para los que no estamos metidos en esto, de repente no saber por dónde empezar, y eso es cierto, es más fácil googlear, y tienes toda la razón, Rafa, ahora es, a ver, ¿dónde voy a meter mi currículum? En LinkedIn, porque entonces ahí tiene un perfil, me piden la foto, qué tipo de foto voy a poner, si donde estoy rockeando o tengo que ponerme muy seria, entonces me recojo el cabello y me pongo lentes, o qué es lo que voy a hacer. Y otra parte a lo mejor, porque incluso ustedes me dirán, las redes sociales también están siendo una parte para identificar los perfiles de la gente, ¿no? De repente
Es cierto, no nos damos cuenta, pero hasta nosotros como profesores lo hacemos. De repente, a ver, ¿qué pasa con esta alumna o qué pasa con este muchacho? Como por qué no aprende lo que debe aprender y por qué no está atento. Y de repente nos echamos un brinco en su perfil de redes sociales y resulta que pues anda en la fiesta y se la pasa a lo mejor trasnochando y decimos, por eso llega a mi clase y se está durmiendo, ¿no? Y no porque a lo mejor no tenga las capacidades intelectuales para aprender, sino porque su estilo de vida no le está permitiendo. La realidad es que ahora somos públicos en muchas cosas, en muchas circunstancias, y hasta saber justamente en dónde meto el currículum, porque bien decía Marisol, cada empresa puede tener sus propias formas, valores y dirección, de acuerdo a la visión y la misión que tienen para poder contratar a su gente, ¿no? Y yo les quiero preguntar, por ejemplo, uno podría pensar cosas tan simples como el decir, ¿qué estado civil tienes? Ah, pues soy divorciado. Pero la empresa no acepta ese perfil por lo que uno contemple. Esa no es una característica o un valor que esté de acuerdo a la empresa. Entonces, no voy a recibir gente divorciada. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué me rechazaron? ¿Porque no soy bueno? Que es lo primero que pensamos. Me rechazaron porque no soy bueno, no sirvo para esto. Cuando a lo mejor no vemos eso que ustedes nos han estado también ahorita recalcando un poco. Depende de la empresa, depende de los valores, decía Marisol, depende del giro, depende de las condiciones en las que se está contratando a esa persona y depende de los competidores, porque también cada vez tenemos mayor competencia. A lo mejor resulta que alguien sabe manejar un programa tecnológico y yo, pues a lo mejor saqué puro 10 en la escuela y tengo mención honorífica, pero no sé manejar esa tecnología. Ya tiene un punto a favor la otra persona y ya tengo un punto menos yo porque no estoy teniendo pues esa condición que pide justamente ese perfil, no necesariamente que nos sirva para el puesto, ¿no? Sino no estoy cubriendo esa vacante con todas las características que me está solicitando la propia empresa, ¿cierto? Sobre esta parte del tema de los números y demás, para sensibilizar un poco a todos los que están ahorita viendo la entrevista, si se publica, por ejemplo, una vacante de secretaria, aproximadamente en una mañana se pueden tener alrededor de 200 postulaciones, más o menos sirve el número. Si la dejas una semana, ya suele ser hasta cansado el volumen que se puede recibir de candidaturas. Eso lo comento como para sensibilizar más o menos el contra cuánto estábamos compitiendo, que es lo que ya se comentaba un poquito ahorita entre Zair y nos ayudaba la profesora a reforzar. Lo único que quería nada más puntualizar en tema negativo era el tema del divorcio. Para ahí, porque de manera personal, y sé que los colegas también van a reforzar tal vez esto definitivamente estaría contra la ley, ¿no? El buscar, por tanto, como responsabilidad que tenemos dentro de un área de recursos humanos, es evitar esas malas prácticas, que sí es cierto que sucede. O sea, todos somos conscientes que nos han pedido solo mujeres, que nos han pedido no las quiero que tengan hijos, ese tipo de circunstancias poco éticas. Y es nuestra responsabilidad tratar de negociar esas circunstancias para mediarlas y que quien nos está solicitando entienda las circunstancias. Y a veces es tan fácil como decirle, oye, es que si estás eliminando mujeres y lo sensibilizas de su lado personal y no tienes hermanas y no tienes primas y no van a buscar trabajo, entonces con eso normalmente se busca ese sano equilibrio entre el negocio y la realidad estadística. Y en este número que hablábamos de volumen, normalmente lo que nos vamos a ir y la mejor recomendación que se puede hacer a los candidatos es una vacante normalmente la hacemos muy chiquita, de 10 puntos. Esos 10 puntos, léanlos a conciencia porque es lo que más nos importa.
Si dice licenciatura, es porque es licenciatura. Si dice inglés avanzado, porque es inglés avanzado. A no más de una hora y no más de una hora. Y todas esas cosas son importantes. El tema de la distancia es porque alguien que tarde mucho tiempo seguramente va a renunciar muy rápido. El tema de la edad, por ejemplo, no lo damos en retroalimentación, pero tiene que haber una relación lógica. Si es una vacante de recién ingreso y es un sueldo pequeñito y estoy pidiendo un año de experiencia y se me postula alguien de 40, no le voy a marcar porque no hay una relación lógica en su crecimiento profesional, pero tampoco le voy a decir te estoy vetando por eso, ¿no? Simplemente soy prudente. Y entonces, si marcamos un rango de edad muchas veces, tratar de respetar ese punto, al menos que el sesgo sea menor, ¿no? Que haya una lógica ahí. Tampoco somos restrictos de, dijimos 35 años y tienes 36 y ya no tienes derecho a la vacante, no. O sea, sí hay esa maniobra, ¿no? De que somos personas y todos negociamos. Entonces, solamente eso, leer atentamente la vacante y el currículum que parezca calca, que exactamente lo que dice la vacante es exactamente lo que tengo que vender, no más y no menos. Pues yo creo que su trabajo justamente no es fácil porque tienen que seleccionar a la persona que más se adecue a lo que les están solicitando a ustedes, siempre y cuando, como nos decía Marisol, tengan claridad de a quién están buscando, ¿no? Porque de repente también creo que nos topamos cuando hacemos un poco esta parte de reclutamiento, los psicólogos, que encontramos aparentemente el perfil adecuado, pero también hay características o condiciones que pesan más que otras, ¿no? Y que a lo mejor encontramos a alguien con todo el ideal, pero hay una característica que no empata con el puesto de forma muy significativa y pues a lo mejor ahí es donde no logramos cubrir la vacante, ¿no? Uno piensa cuando hace el currículum, de verdad en mostrar pues todo lo bueno que soy y hasta las cartas de buena conducta que tuve en la secundaria para decir que soy buena persona. Pero yo me he topado y a lo mejor esto no siempre se ve. En el medio hospitalario donde yo me muevo regularmente, también se hace reclutamiento y selección de médicos para ciertas especialidades. Y no quiere decir que elijamos a los malos o a los buenos, sino cada especialidad médica tiene ciertas características, donde un médico no siempre va a ser bueno para una especialidad, pero es bueno para otra. Y eso es cierto, ¿no? Yo podría decirles, por ejemplo, al médico cirujano, yo no puedo elegir a personas que sean sumamente tranquilas y muy Dalai, muy de meditación y porque necesito cierto nivel de agresividad para poder entrar a operar, abrir un cuerpo, ver que sale sangre, ver que realmente está latiendo el corazón. Y alguien con características sumamente tranquilas, no, o sea, se me va a frustrar y le va a dar miedo y eso no es bueno para un médico que va a entrar a esa especialidad, por ejemplo. Pero si pienso a lo mejor en un pediatra, no necesito ciertos niveles de agresión porque me va a atacar a los niños, ¿no? Entonces tiene que ser muy relajado, muy tranquilo. Y en ese contexto también es algo que ustedes hacen con mayor frecuencia que yo lo hago cada año en los hospitales, pero ustedes lo hacen cotidianamente y es cierto, tener que elegir no solo características de habilidades y competencias, sino ciertas condiciones personales, decían de personalidad ustedes, de valores, de compromisos, de varias cosas que realmente uno no alcanza a ver cómo es que se eligen a los mejores candidatos, ¿no? Porque esa es la consigna para ustedes, elígeme al candidato que se apegue más al perfil que yo te estoy pidiendo. ¿Cómo es que hacemos? Dime, Said. Precisamente, bueno, nada más para completar esta parte de, pues, cómo nosotros estamos proyectando a nuestro entrevistador, pues, nuestras competencias, ¿verdad? Porque al final, pues sí, muy bonito nuestro currículum y como sea, pero no nos entrenamos antes de llegar a una entrevista, ¿no? No identificamos cuáles son nuestros logros, no identificamos cuáles son los conflictos que yo pude solucionar y a lo mejor el entrevistador no pudo ver cómo yo solucioné un conflicto, ¿no?
pero si yo lo identifico y veo cuáles fueron los contras y cómo los pude solucionar y qué herramientas utilicé para eso, no voy a poder yo proyectar al 100% cuáles son mis competencias, ¿no? Entonces también es igual una recomendación para todos nuestros escuchas que se entrenen antes de llegar a una entrevista, ¿no? Identifiquen cuáles son esas soluciones que ustedes dieron, cuáles son los logros, porque eso al final de cuentas va a ser preguntado, y si los agarran así como dicen, pues pues así de sorpresa, pues obviamente no van a saber cómo responder esa parte, y es muy importante eso. Oye, Said, y ahorita estaba pensando que cuando uno va a una entrevista de trabajo, a veces ni siquiera sabemos cómo debemos vestir, ni siquiera sabemos cómo debemos presentarnos a esa entrevista y cómo incluso manejarnos con el entrevistador. A veces nos dicen por ahí, no, es que no hables tan golpeado, trata de modular tu voz, y caemos en los excesos y ahora hablo muy bajito o hablo en chiquito para que no se escuche la agresión, y a lo mejor me pongo hasta la parte más formal de mi vestimenta, cuando a lo mejor ni siquiera va a empatar con el perfil que yo estoy buscando, pero finalmente, como dicen que tenemos que ir, dice, incluso retomaría esta parte, si yo le meto al Google cómo me visto para ir a una entrevista de trabajo, dice que tengo que ir súper formal, ¿no? Y van los chicos, me quiero imaginar con su moñito aquí a la entrevista, cuando a lo mejor es un puesto que es mucho más relajado, mucho más tranquilo, y yo incluso pensaría que usted, ¿no? El cómo estamos actuando coherentemente para este tipo de puesto donde yo voy a interactuar más, voy a dirigir, no sé, las dinámicas de interacción con los trabajadores, y yo me voy con el super tacón y no me voy a poder mover porque voy a caminar como con dificultad, ¿no? Sí, claro, ¿Cómo es esto de la vestimenta? Precisamente yo creo que el hecho de identificar y buscar la información relacionada con la empresa y ver cuáles son sus valores, cuáles son su misión, cuáles son su visión, eso nos puede ayudar a nosotros a saber cómo me voy a ir vestido, ¿no? Si al final de cuentas, incluso con los colores que tiene la página de la empresa, tú te puedes dar cuenta si es una empresa muy juvenil o es una empresa muy formal, ¿no? Y sí, claro, y también yo creo que una parte también muy importante es el lenguaje no verbal que tú vas a utilizar dentro de tu entrevista, ¿no? Ver a los ojos a tu entrevistador, ser honesto. Al final de cuentas, yo creo que la honestidad te ayuda mucho para poder tú proyectar de manera no verbal una mejor impresión. Entonces, pues sí, la entrevista es muy importante, hay que entrenarnos y sobre todo pues, ser demasiado honestos. Marisol, ¿tú querías compartirnos algo al respecto también? Sí, bueno, en este tema de la vestimenta también creo que se vale preguntar cuando nos llaman por teléfono para agendarnos una entrevista, y sobre todo ahorita que en muchas empresas el proceso de reclutamiento cambió de ser un proceso presencial a un proceso usando todas las herramientas de la tecnología. Entonces, se vale preguntar, oye, vamos a prender la cámara. Se supone que cuando, bueno, te ponen una videollamada en una de las plataformas que se están utilizando actualmente, sí hay que prender la cámara, aunque sí nos ha tocado a lo mejor también a los colegas que ya estás tú ahí puesto para la entrevista y la persona solamente tiene activo su audio cuando pues tú lo que quieres es precisamente hacer una entrevista, ¿no? Visual también. Entonces, se vale preguntar, oye, ¿cuál es el código de vestimenta? Si es que voy a acudir directamente ya a las instalaciones, sobre todo porque cuando estamos hablando y con el tema de la industria donde yo me desempeño, pues son plantas de manufactura, son plantas donde está prohibido pasar con tacones, con shorts, etcétera, por temas propios de seguridad, no por un tema de discriminación ni de imagen personal, sino por temas de seguridad. Entonces, es muy válido, si yo tengo duda de cómo me voy a ir vestido, preguntarle al reclutador, a quien me llame para hacerme la cita, oye, ¿cuál es el código de vestimenta? Y la verdad es que es mucho más fácil y de hecho te da
un poquito de panorama también de la persona, de que se va a organizar, de que está anticipándose a las situaciones, que te pregunte cómo debe ir vestido. Y en el tema que comentabas, Aida, ahorita de la honestidad, totalmente de acuerdo. O sea, creo que el hecho de mentir para obtener un puesto, pues es sabotearse a sí mismo. A fin de cuentas va a llegar el momento en el que tengas que demostrarlo, en el que tengas que solucionar por ti mismo los conflictos y no tengas la herramienta o no sepas hacerlo, y pues eso te deja muy, muy mal, ¿no? Muy mala imagen para ti, para la empresa, y bueno, pues obviamente que te saca totalmente de los procesos. Incluso se incluyen algunas pruebas técnicas en donde pues hay que hacer a veces hasta simular a lo mejor una situación real en la empresa. Eso creo que es muy importante porque a veces a uno se le hace fácil cuando están pidiéndonos que nos llenen un formato donde dice, ¿sabes manejar la computadora? Y uno dice, si lo pusiera en porcentaje, solo la sé prender, ¿no? No sé manejar el programa que están pidiendo, pero pues lo puedo aprender. Pero creo que para ustedes y para nosotros cuando solicitamos eso, es mejor decir, no sé manejar el paquete en el caso estadístico que yo suelo tener. Sí suelo manejar la computadora bien, no se me apaga, sé dónde se enciende y lo demás, pero puedo aprender, me puedo capacitar y estoy en la disposición a lo mejor de capacitarme. Ustedes verán si es alguien que cumple a lo mejor otros requisitos y pudiera ser un buen elemento, o finalmente a lo mejor es la esencia de lo que les están pidiendo en el puesto, ¿no? A lo mejor es requisito indispensable que sepan manejar una computadora y que sepan manejar el internet y que sepan manejar una plataforma ahorita para tener ventas por tecnología, por internet, ¿no? Entonces creo que es muy importante lo que nos compartes, Marisol, porque es cierto, uno de verdad quiere verse como el mejor trabajador del mundo, el que obedece todas las instrucciones que les dé el jefe, el que no tiene conflictos con nadie, el que va a ser el más puntual de la empresa. Uno quiere llegar con esa carta de presentación y la verdad es que incluso hasta, ustedes lo dirán mejor, hasta cuando nos conectamos vemos la puntualidad de la gente, ¿no? A lo mejor se conectó 20 minutos después y me dice que porque el camión se descompuso, ¿no? O está ya desde 30 minutos antes mandándome mensaje que ya está conectado, que estoy esperando y que por qué no se conecta, si me faltan 20 minutos para la entrevista. Entonces creo que eso también habla mucho. Fabi, ¿tú qué nos puedes compartir al respecto? Podríamos comentar por la parte de los psicólogos, que es importante también al momento de las entrevistas manejar diferentes técnicas de entrevistas, ¿no? Por ejemplo, cuando yo me dedico a reclutar vendedores, en mi caso ahorita, ¿no? Vendedores de autos, ellos van con toda la confianza del mundo, si tienen experiencia, ¿no? En ese momento yo saco X cosa y le digo, bueno, eres vendedor, pues véndeme tal objeto, ¿no? Y ahí ya es como el choque de, yo sé vender coche, pero no sé vender la bocina que me estás dando, ¿no? Entonces ahí ya, pues uno también tiene, pues, ojo clínico, observa, analiza. O sea, si me puedes vender esto, puedes vender cualquier cosa, ¿no? Entonces también es importante, pues, tener siempre en cuenta que quien nos está entrevistando es un experto porque lo ha hecho muchas veces. Entonces yo tengo que anticiparme a hacer eso y a que me pueden preguntar varias cosas. Y si él me va a estar observando, pues yo también tengo el derecho de estar observándolo, estar analizando cómo se comporta igual, para yo también comportarme a esa medida y también tener una buena entrevista. Porque llega a pasar que entras, ves a una, no sé, a la que te va a entrevistar y ya te cae mal, ¿no? Y tú como de, ¿qué onda, no? ¿Y a qué se debe? Pues igual, parte de tus nervios y de todo, pero no, ¿quién tiene el control? Tú. Te adaptas a la situación y si te cayó mal, pues ni modo, ella me va a entrevistar y sigue en tu sintonía y vendiéndote, ¿no? Es lo importante. Oigan, como yo les dije, el tiempo se va como agua, nos quedan algunos minutos para concluir la entrevista, pero me gustaría
que nos ayudaran cada uno de ustedes a puntualizar alguna recomendación que ustedes consideren pueden darle a la audiencia para que en estos tiempos difíciles, ya sea porque cerraron el lugar donde trabajaba o porque tienen que buscar alguna otra opción de trabajo al que tenían antes, o porque simplemente ya terminaron sus estudios y ahora sí se tienen que poner a trabajar. ¿Cuáles serían algunas de las recomendaciones que ustedes pudieran compartir con la audiencia de Metamorfosis? Voy a empezar con Rafa. Rafa, ¿me puedes dar algunas recomendaciones para que vayan tomando nota y vayan contemplando que ustedes como expertos observan y hacen todo un proceso de reclutamiento, selección y varias cosas más en esta área? Bien. La primera definitivamente es el no rendirse, y para dar acciones puntuales en a qué me refiero con no rendirse, se ve constantemente que de repente la persona dice, es que estoy en búsqueda de empleo, y manda a la semana un currículum, una solicitud o algo por el estilo. Estar en búsqueda de empleo es estar diario metido a las bolsas, estar en OCC, en CompuTrabajo, en LinkedIn, y seguir buscando en Google qué otra fuente está, y estando constantemente actualizando de qué está saliendo y que salgas en los primeros resultados. Entonces, definitivamente la perseverancia es muy importante en relación también a no desilusionarse. Seguramente, si le echan esas ganas y mandan 100 currículums, 50 ni siquiera les van a marcar, ¿no? Y no va a pasar. Analicen su estadística. Mando 10, ¿cuál es mi resultado? Y resultado me refiero a cuántas llamadas al menos de filtro esa primera llamada tuve. Si de esas 10 no tuve ninguna, revalúo y hago otra vez tal vez mi currículum está mal, tal vez no lo estoy haciendo adecuadamente, y revalúo entonces qué es lo que estoy vendiendo. Y la última que definitivamente apostarle, y sobre todo en estos temas de pandemia, no perder este tema de actualización. ¿Qué está pidiendo mi sector y qué está pidiendo mi mercado? Y hasta qué más sé hacer, ¿no? Hoy nos ha obligado a todos a reinventarnos, a de repente decir, bueno, soy ingeniero, sí, pero pues también sé cocinar, ¿no? Y está bien, pues ahorita voy con mis vecinos, vendo de momento, con tal que este barco salga adelante. Esta es otra manera de perseverancia y de tener plan B, y que no está mal. La recomendación típicamente, que es difícil conseguirla además, es tener 7 fuentes de ingreso variables. Apuesto, y yo soy el primero a decir, no tengo 7 fuentes de ingreso, pero debería de ser la tirada un poco de todos. Y esa es esta parte de decir, ok, sé reclutar, sí, pero sé dar consultoría en recursos humanos también, pero podría venderlo, sí. Pero también en casa sé hacerla de handyman y, bueno, de cosas técnicas, pues, de plomería básica, poner mi pantalla o ese tipo de cosas, sí. ¿Lo podría vender en una red social? Tal vez. Y la última, en esa parte de las fuentes ahorita que dije, redes sociales, tener cuidado definitivamente con las redes sociales. Son peligrosos, son una arma de doble filo. Sí, no es nuestra obligación y no siempre las vemos como reclutadores, pero es constante. Y por ejemplo, si me estoy postulando para PepsiCo y tengo en mi muro un odio a PepsiCo y son unos rateros, estoy siendo incongruente con lo que estoy haciendo. Entonces, que vaya una relación, o que al menos sea prudente en mis redes sociales y lo que estoy publicando. Si salgo encuerado o en fiestas sobregiradas, todos tenemos fiestas, solo es un punto de nivel de qué estoy proyectando, que no me vayan a enjuiciar por ello. Entonces, ser prudente, se vale hasta tener 2 Facebook. Yo tengo 2 Facebook. Tengo el Facebook que me gusta para todo el mundo y con el que publico vacantes, y el Facebook de mi vida personal, con el cual tengo un círculo muy cerrado a quien sí me gusta compartirle. Entonces, ser prudente. Y la verdad es que mucho, y sobre todo por eso que se comentaba de todo tipo de audiencia, Facebook ahorita prácticamente está ahí en el primer top 3 de fuentes de reclutamiento. Es una buena fuente, sobre todo para todo lo que es operario, para lo que es practicantes. La verdad es que también se puede utilizar como medio, hay que saberlo utilizar y no dejarse engañar, porque
porque también los fraudes están fuertes. Lean muy bien las vacantes. Ok, Rafa, muchas gracias. Les voy a pedir 1 minuto por cada uno, por mucho, para que podamos cerrar. Voy con Marisol. Marisol, ¿qué recomendaciones nos das tú? Gracias. Pues siendo un poquito más optimista con lo que comentaban, no hay que rendirse también, hay que seguir intentando. Ahorita es evaluar las temporadas en las que estamos buscando trabajo. No es lo mismo buscar en enero, que es cuando muchísimas empresas reabren sus vacantes o reactivan toda la búsqueda de personal y hacen modificaciones en las organizaciones. Y también, si ya tengo varias opciones, pues tomar la mejor decisión, evaluarlas, tomar la mejor decisión con base pues en las necesidades que yo tengo en ese momento. No es lo mismo una empresa que me ofrece prestaciones superiores a la ley o por lo menos las prestaciones de ley a una empresa que me va a pagar por fuera y no voy a tener prestaciones de ley, ni voy a estar inscrita en ninguna institución de salud, que ahorita es un tema súper importante tener el respaldo de una institución de salud. Y por último, estar muy cuidadosos con el tema de fraudes y engaños. Muchas empresas, sobre todo las que son formales e institucionales, nunca van a pedir un pago para poder pasar por un proceso de reclutamiento, nunca te van a pedir que deposites dinero para poder participar en los procesos. Me ha tocado gente entrevistar y revisar a lo largo de esta carrera, pues que caen en esos fraudes por la necesidad del trabajo que tienen en ese momento, pero no hay que dejarse engañar, hay que ser muy cuidadosos, investigar profundamente y sobre todo confiar en las fuentes de reclutamiento formales. Muy bien, Marisol, muchas gracias. Fabi, ¿qué nos puedes dejar de recomendación en menos de 1 minuto? Yo les dejaría como recomendación a las personas que buscan trabajo que aprendan habilidades generales. ¿A qué me refiero? Si soy vendedor de autos, si soy panadero, si soy médico, si yo sé manejar el Excel, Microsoft Excel, voy a tener muchas posibilidades de adaptarme mejor al trabajo. Entonces yo les recomendaría eso, aprendan habilidades generales. Si yo sé manejar la computadora y los programas, me va a funcionar. Si yo sé algún otro idioma, me va a servir. Si me estoy adaptando y estoy aprendiendo, me va a funcionar, ¿no? Y por último, quisiera mencionar lo que es hacer uso de la red. ¿A qué se refiere la red? Son recursos específicos disponibles. Todos tenemos una red a la cual podemos acudir y si lo tenemos pues en mente, podemos inclusive tener un panorama más abierto para que yo pueda conseguir empleo. ¿Ok? Eso sería mi recomendación. Muchísimas gracias, Fabi. Said, cierro contigo. Sí, pues bueno, sabemos que en toda crisis hay brechas, ¿no? Hay brechas que se abren, hay oportunidades que se abren. Entonces, estamos en una crisis en donde se están abriendo muchas oportunidades. Entonces, pues hay una llamada polarización del mercado laboral en donde pues unas se cierran, unas oportunidades se cierran, pero otras se abren. Hay que identificar cuáles son las oportunidades que están abriendo, todo lo relacionado con sustentabilidad, con supervivencia, con el área médica, con el área de seguridad, con el área de hospitales. Aunque no seamos médicos, podemos pedir oportunidades para que tal vez yo como reclutador pueda ser parte del área de recursos humanos en un hospital, ¿no? Entonces, busquen esas oportunidades, esas brechas que se van abriendo y pues mucha suerte y perseverancia, ¿no? Sobre todo. Pues nos dejan realmente, creo que muchas alertas por ahí que hay que tomar en cuenta y de verdad pues le agradezco este gran programa porque estamos en una situación difícil, ya lo dijeron ustedes, pero tenemos manera de salir adelante. Pues muchas gracias, licenciado Carlos Said Tenorio Villamil, licenciado Rafael Domínguez Pérez, licenciada Marisol Fuentes Montes y licenciada Fabiola García Prola. De verdad un gusto haberlos tenido aquí y haber compartido este tema con todos ustedes. Este fue su programa Metamorfosis, Vida y Muerte y nos escuchamos el próximo jueves a las 3 de la tarde. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego.
Muchas gracias, chicos. Un gustazo, Gracias a maestra, ustedes, verla. mis. Gracias a Un usted. gusto de verlos.